Y las urnas reventaron con tantos votos, con tantas ganas de expresar repudio, asco ante tantos años de opresión, de silencios, de represión a la voluntad popular, como si cada voto fuera el íntimo, contundente voto por la vida y la libertad. Por eso, el triunfo de los candidatos de la Unión Cívica Radical fue unánimemente festejado. Esta vez, la integración de un gabinete ministerial no fue un mero y burocrático acto protocolar. Quienes juraban estaban allí por mandato de autoridades constitucionales. Y sus acciones iban a ser juzgadas democráticamente. Ya no iba a ser el del gobierno el ejercicio de un acto hermético, casi secreto. Las primeras medidas parlamentarias apuntaron a crear mecanismos de control contra el hambre que castigaba a los menos pudientes. Mucho después, iban a establecerse medidas para combatir la inflación y la especulación. El juicio a las juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional, la detención de sus principales cabecillas y el desconocimiento a medidas de autoamnistía señalaron la condena al vandalismo de los días pasados. Para que nunca más se subviertan los valores de la patria y la libertad. Para que el olvido no oculte la verdad, ni la indiferencia a la justicia. Porque solo la memoria une a los pueblos que luchan por su identidad . Más allá de las denuncias del candidato Alfonsín sobre la existencia de un pacto entre sindicalistas peronistas y la cúpula militar, más allá de la dura lucha electoral, el triunfo radical fue festejado como el triunfo de la democracia. El régimen militar en bancarrota aceptó adelantar la entrega del poder al 10 de diciembre. Ese día también asumirían los gobernadores provinciales. Uno de ellos, el riojano Carlos Menem, así opinó sobre el retorno de la democracia. Estoy realmente emocionado y feliz a la vez por esta fiesta del pueblo. Ese retorno a la vida, ese retorno a la democracia, ese retorno a la felicidad y a la justicia, fundamentalmente. Esto que nos ha costado tanto conseguirlo, tenemos la obligación ineludible de mantenerlo hasta las últimas consecuencias. Han sido 7 largos años, ha sido la noche más larga y triste de la historia argentina, y a partir de hoy vuelve la luz, vuelve el día. Entonces esta alegría se justifica plenamente. El pueblo, lanzado a las calles, festejaba y participaba multitudinariamente en los primeros actos constitucionales de gobierno. Ante las numerosas delegaciones extranjeras que asistieron al retorno de la democracia, pocos eran los que pensaban los difíciles tiempos que se avecinaban. No solamente había que reconstruir la fe en las instituciones, sino que había que reverdecer la industria, la educación, la economía, la salud de todo un país. A pasos de gigante había que reimplantar el Estado de Derecho, derogar las leyes de amnistía sancionadas por el régimen militar y echar luz sobre los métodos de la guerra antisubversiva. Simultáneamente, condenar el vandalismo de los extremistas de izquierda y derecha. El Congreso de la Nación sería caja de resonancia de muchos pasos de gobierno. De hecho, desde sus bancas surgirían las principales leyes prometidas durante la campaña política.
el Programa Alimentario Nacional, la Ley de Divorcio, un nuevo régimen de conscripción, el aumento del presupuesto educativo y muchos temas más. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Muchos accedían por vez primera al ejercicio de la representación popular. En el recinto, no pocos diputados representaban a una nueva generación de políticos. Este es el testimonio de uno de ellos. Cuando entré al Congreso por primera vez, sentí que detrás de mí entraba las esperanzas, las ilusiones de mujeres, de hombres y fundamentalmente de jóvenes. Y lo digo sin ninguna arrogancia, sentía la sensación de que efectivamente estábamos entrando todos juntos a este recinto que tiene tantos símbolos para los argentinos, sobre todo cuando han pasado tantos años con este recinto cerrado. Y al principio soy el senador más joven de mi bloque, y como no había tenido campaña previa ni era conocido por los demás senadores y la dirigencia nacional, prácticamente me encontraba bastante perdido y sin ninguna ayuda, porque no me conocían y por supuesto yo tampoco conocía el Congreso de la Nación. Así que fue bastante dificultoso en un primer momento. Por supuesto, esto hay que acompañarlo con la falta de experiencia y una, digamos, timidez para enfrentar el recinto y las comisiones y el trabajo parlamentario, lo que por supuesto se ha ido superando con el tiempo, y creo que en este momento por lo menos yo doy lo que más puedo en mi labor parlamentaria. Volver a la democracia fue también volver al principio de la igualdad ante la ley. Que la ley y la justicia deben regir imparcial y equitativamente. Viejo principio al que debía retornar la República. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo para que solamente privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo para que solamente las instituciones naturales, modernas y eficientes de la justicia y de los organismos que deben servirla en el marco de la legalidad se hagan cargo de los complejos problemas de la sociedad moderna, problema cuya gravedad no se nos escapa. El pasaje a la libertad requiere una creciente comprensión de los ciudadanos sobre la importancia de cada uno de los actos que influyen sobre el conjunto social. Las libertades concretas implican libertades sociales, acceso a la educación, posibilidad de justicia igualitaria, derecho a la salud, resguardo de su intimidad y también, por supuesto, derecho al orden que el gobierno democrático garantizará con los medios que las leyes ponen en sus manos. El 10 de diciembre de 1983, la Argentina era una fiesta y las calles su salón de baile. Ningún gobierno argentino se encontró al asumir con tanto por hacer, con tanto camino a trazar,
con tantos problemas. Deterioro del salario real. Deuda externa cuyo pago compromete a generaciones del futuro. Mortalidad infantil y desnutrición. Fábricas en quiebra. Inflación de 4 dígitos. Miles de desaparecidos por causas ideológicas. Miles de argentinos exiliados. Vaciamiento de empresas. Décadas de atraso tecnológico. Desconocimiento de la libertad de cátedra y subversión de los valores de la justicia y la libertad individual. Nuevamente la Argentina era saludada por el mundo. Así, opinaron en esos días el doctor Ítalo Luder y las personalidades que nos visitaron, entre ellas Felipe González. Formal, no existe una toma de posesión como esta, pero los momentos históricos lógicamente se parecen. Y esta explosión de alegría, de deseo de vivir en paz y en libertad, me parece que es un síntoma común y que yo desearía que durase mucho tiempo. Doctor Luder, queríamos tener una reflexión en este momento para la televisión argentina, esta es la cadena nacional. Creo que todos los argentinos compartimos una experiencia común. El retorno al funcionamiento de las instituciones democráticas y más allá de todas las diferencias políticas, estamos dispuestos a respaldar este proceso para asegurar la estabilidad del país. El señor Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, señor, queremos una impresión suya con respecto a estos momentos que se han vivido en nuestro país y que usted también ha sido en alguna medida partícipe. Este ha sido un acto muy hermoso, cuyo artífice es el pueblo argentino. Lógicamente es una victoria, por lo tanto, del pueblo argentino, que la sentimos también los latinoamericanos. Esto viene a fortalecer la lucha por la democratización de América Latina y, por lo tanto, la lucha por la paz, y viene a decir que América Latina no quiere la guerra, no quiere la violencia. Señor presidente de Perú, ¿cómo está usted? Se le ve muy feliz. Bueno, es un día de gran aliento para la democracia latinoamericana. Acabamos de presenciar y participar en una ceremonia muy sencilla, pero hondamente significativa. Qué grato es ver en un estrado al presidente triunfante y a pocos pasos al perdedor de las elecciones, pero ganador del respeto de Latinoamérica por su conducta altamente republicana. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos. Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido.
Ahora el pueblo sabía de qué se trataba. De participar y ser protagonista de cada gesto que tuviera que ver con su destino. De ser censor de cada acto de gobierno. De no dejarse mentir nunca más. De no dejarse engañar por fáciles promesas nunca más. De no dejarse llevar por flautistas ni discursos oportunistas nunca más. De volver a ser y ejercer el poder delegando el mando en sus propios representantes. Una de las primeras medidas del Parlamento Nacional fue aprobar una ley que pusiera fin de inmediato al problema de la desnutrición. Ese drama que muchos definieron como un genocidio silencioso debía atemperarse con una urgente distribución de alimentos. La medida fue aprobada por todos los partidos. Así define hoy Fernando Alfonsín, su principal ejecutivo, el lanzamiento del Programa Alimentario Nacional, PAN. Este programa se implementó por una ley que la votó el Congreso en su totalidad, o sea, fue una ley votada por unanimidad de todos los sectores políticos del país. Decimos que es necesaria la participación del conjunto social, que esta es una deuda que tiene la población con este sector de las familias carenciadas del programa alimentario y que lo debemos pagar en tiempo y en forma. También decimos que el Programa Alimentario Nacional hace ciertamente y sin ninguna duda a la reactivación económica del país. Nosotros nos encontramos con que el 92% de los dinero que se gasta en este programa es efectivamente en productos alimenticios. Esto ha hecho que las industrias de la leche, de la carne, del trigo, de la harina, del aceite, en caso concreto el arroz en Entre Ríos y Corrientes, ha significado una apertura económica y una ayuda indudable a todos estos sectores. Podemos decir concretamente que estamos en contacto permanente con los gremios que integran estas industrias y que realmente tenemos consenso tanto de la población, de los gremios, de los industriales y de la población en general por el manejo concreto y serio que estamos implementando en la ejecución de este programa. Al reinstaurarse la democracia en el país, la situación económica parecía ingobernable. Desde el partido oficialista, pero también desde las fuerzas de la oposición y el aparato gremial, se dispuso un periodo de expectante impasse. Así estaba la economía del país en 1983, según el economista Aldo Ferrer y el entonces ministro de Economía. No es casual de que varios países de América Latina se hayan endeudado en los últimos 10 años. Y esto obedece que en ese periodo, en la década del 70, los bancos internacionales hicieron una política muy agresiva de búsqueda de nuevos clientes. Y los encontraron en parte en América Latina. Entonces se endeudaron Brasil, se endeudaron otros países y se endeudó el nuestro. La diferencia en nuestro caso es que aquí ese endeudamiento se produjo en el marco de una dictadura militar que seguía simultáneamente una política de destrucción de la industria argentina, de achicamiento del mercado interno, de fomento de la especulación financiera, de baja del salario real, para retrotraer a la Argentina a lo que este país había sido antes de 1930, es decir, un país chico para pocos. Yo alguna vez dije de que con esa política económica sobraban 2 millones de kilómetros cuadrados y 20 millones de habitantes. Entonces era la concepción del país preindustrial. Entonces esta convergencia de un marco internacional muy propicio para digamos, las corrientes de créditos y una política interna que fomentaba, por ejemplo, con la tablita cambiaria, el endeudamiento externo, se produjo este hecho que es singular en la Argentina,
de un país que se endeuda mientras se achica. Esto es lo extraordinario del caso argentino. Es decir, en Argentina se produce un deterioro real, baja la industria, baja el salario, se achica el mercado interno y el país se endeuda. Y entonces el gobierno constitucional hereda esta crisis, hereda una inmensa deuda externa con un país debilitado, que es el tema que ahora tenemos que resolver entre todos, el gobierno y el pueblo argentino, con comprensión, con realismo, porque obviamente con fantasía no vamos a ningún lado. Así que esta es básicamente la situación. Y afortunadamente yo creo que el país está encaminándose en este sentido, porque las circunstancias internacionales están cambiando en favor de los países latinoamericanos. Los banqueros van a tener que pagar parte de la crisis de esta deuda, porque si bien es cierto que, por ejemplo, Argentina se endeudó por pésimas políticas, también es cierto que los banqueros dieron fondos para esas pésimas políticas. Entonces no había condicionalidad, no preguntaban qué hacía la Argentina con el dinero, daban el dinero y el país se endeudó. Y yo creo que en el resto de América Latina pasó lo mismo, es decir, una gran liberalidad en la política de crédito sin ver lo que podía pasar después. También tienen parte de responsabilidad los países industriales. El aumento de la tasa de interés desde fin de la década del 70 es causa principal de esta crisis. Y esto es un fenómeno que no produjeron los deudores, lo produjo los Estados Unidos con la política fiscal y monetaria. Tampoco tiene culpa la Argentina o la América Latina del proteccionismo europeo, que contribuye a bajar los precios de las materias primas y de los productos que vendemos. Entonces esta crisis tiene tres responsables, pero solo uno, los deudores, están pagando la crisis y esto no puede ser. Y además, como estamos todos viviendo por debajo de nuestros propios medios, como Argentina y el resto de América Latina está exportando una gran cantidad de recursos para pagar la deuda, y la plata que viene de afuera, el llamado dinero fresco, financia nada más que un 20% de los intereses que pagamos, que en un 80% pagamos con recursos propios. Resulta que la plata que viene de afuera, el llamado dinero fresco, permite a los bancos tener al día sus balances, pero no nos agrega nuevos recursos. Es decir, nosotros nos estamos acercando a la posición de fijar un límite, decirle a la comunidad financiera internacional, no podemos pagar más que tanto. Se expresa el compromiso fundamental que tiene este gobierno, que es, como hemos dicho otras veces, reactivar la economía, aumentar el salario real y combatir hasta erradicarla a la inflación. En estos años, la situación económica es el talón de Aquiles del país. Gobierno y gremios se han enfrentado en ya muchas oportunidades para expresar sus respectivas posiciones frente al tema de la deuda externa, los salarios, el despegue de la economía, las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El lanzamiento del Plan Austral fue, para muchos observadores, el principal paso para sanear nuestra moneda. Hacia junio del año 1985, la economía discurría en una situación de alta inflación, con las consecuencias de todo tipo que esto implicaba. En primer lugar, las repercusiones sobre el funcionamiento del sistema económico, pero no solo eso, esas elevadísimas tasas de inflación significaban también perjuicios para el funcionamiento del sistema político. En función de eso, el gobierno democrático, el gobierno surgido de la voluntad popular, implementó un programa de reformas económicas que se inicia con el plan antiinflacionario popularizado como Plan Austral. Un programa que tuvo su éxito básicamente porque se sintetizaron tres factores. En primer lugar, la decisión de política y de política económica del gobierno de terminar con el flagelo que castigaba básicamente a los más desposeídos, a los de menores ingresos relativos como era la inflación. Para cumplir sus promesas electorales, el gobierno debió achicar el presupuesto militar y destinar más fondos a la educación. La paz con Chile formó parte de esa estrategia. El litigio por la posesión de las islas del Canal del Beagle y zonas adyacentes provocó importantes gastos de armamentos. El plebiscito convocado por el gobierno de Alfonsín y la determinación parlamentaria de aceptar el laudo del Papa puso fin al conflicto. Medidas que significaron un claro voto de paz y un gesto concreto hacia la unidad latinoamericana. Cuando este Parlamento trató la cuestión de la paz con Chile después del plebiscito popular, también ahí estábamos entrando en un santuario de privilegios de una corporación
que había a lo largo de los años diseñado el modelo de una hipótesis de conflicto permanente con nuestros hermanos chilenos o con nuestros hermanos brasileros en función de lo que se denomina o se denominaba el destino manifiesto de la Argentina, o aquello que se sintetizaba en el eslogan Argentina Potencia, o tantas otras cosas que cargaban de pretensiones hegemónicas a un pueblo que mientras tanto se iba achicando y empobreciendo por dentro. Por primera vez en muchos años, el pueblo gobernaba a través de sus auténticos representantes, más allá de aquellos nostálgicos del autoritarismo que ven en el destape un signo del desorden, en la libertad de expresión y la falta de censura una señal de debilidad. Lo cierto es que las instituciones republicanas reverdecieron de inmediato. Por eso, el tema de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida y el derecho a sobrevivir al flagelo del hambre, fueron tratados en las primeras sesiones. Recuerdo que lo primero que votamos en este Congreso fue la derogación de la ley de autoamnistía, que habían sancionado por decreto la última Junta Militar del Proceso para tapar las responsabilidades que cabían en materia de violación de los derechos humanos. Y apenas terminó esa votación, que fue prácticamente por unanimidad, creo que fue por unanimidad, de manera espontánea todos los diputados nos pusimos de pie y aplaudimos. Pero aplaudimos no porque estuviéramos sintiendo el ejercicio de un acto de revancha o mucho menos de venganza, sino porque teníamos la sensación del poder que significaba la democracia, de ese poder que la sociedad nos trasladó para que nosotros gobernemos en nombre de todos los argentinos. Y es la primera vez que a la salida de un proceso militar, después de tantos años de autoritarismo, este Parlamento no vota una ley de amnistía. El signo distintivo fue que derogamos una ley de autoamnistía. Y a partir de ese momento hicimos funcionar un mecanismo que finalmente resultó el más apto, que resultó el más sencillo para resolver un problema que hasta el 10 de diciembre del 83, aún en el marco de los festejos de la democracia, nos angustiaba a todos, que era cómo íbamos a resolver el problema de las responsabilidades por la violación de los derechos humanos y por toda aquella etapa donde también el terrorismo de otro signo contribuyó a crear esa espiral de violencia que tanto daño nos hizo a los argentinos. El juicio a las juntas de la dictadura es una medida cuyas decisiones finales están en manos de la justicia. Los más altos jefes del proceso, detenidos y juzgados por orden del Poder Ejecutivo, deberán responder por los cargos de asesinato, secuestro de personas, tormentos, asociación ilícita. La creación de la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, permitió recoger cientos de testimonios sobre los métodos aplicados durante la guerra antisubversiva. El escritor Ernesto Sábato estuvo al frente de ese organismo. Hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no,
debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. El resultado de esa misión está a consideración de la ciudadanía a través del libro Nunca Más. La censura desapareció sin estridencias y la libertad de expresión campeó a sus anchas. Desde el día 10 de diciembre existió libertad. Ni libertad ni libertad chica, ni libertad grande, ni un poco más, ni un poco menos. Libertad, que es la única forma de entenderla. Se dijo y se hizo lo que cada uno, cada medio periodístico, cada periodista en sí, cada empresario quería hacer, con la única limitación del Código Penal, es decir, no invadir un aspecto en el cual puede ser querellado y castigado por ese motivo. Pero la libertad existió en forma absoluta desde el primer día. Más difícil fue que la población comprendiera el tema. Es decir, realmente hasta muchos periodistas no lo entendían y se autolimitaban tanto en las preguntas, en las consultas, como en lo que expresaban. Es decir, cuesta muchísimo, después de 50 años, con raras excepciones de tiempo, estuvo limitada la libertad de expresión en la Argentina, que de un día para otro se pudiera decir. Usted lo notaba en los noticieros de televisión, lo notaba en algunos diarios que se habían autocensurado a sí mismos, en los canales, como le decía, en el cual existían normas reglamentadas de lo que se podía decir y no decir, incluso en los ambientes artísticos, ya sea en teatros, en cine o en televisión, donde la gente tenía, los productores, temores de largarse a producir o a preparar algún tema que había sido totalmente tabú siempre. Y eso estaba motivado porque realmente la represión había sido tal, y si cuando se hablaba de listas negras se pensaba que eso era una entelequia, yo en uno de los cajones de la Secretaría de Información Pública encontré una lista negra de los medios artísticos, en los cuales había 4 categorías de prohibidos. Totalmente prohibidos, menos prohibidos, más prohibidos, y algunos que tenían que ser observados. Incluso hasta Borges figuraba en esta última categoría de los casi limitados o semilimitados. Es decir, que no era una forma de decir, una expresión de anhelos, ni una manera de cargar las tintas del gobierno militar. Existían en los escritorios de los productores de radio, cine, televisión, realmente la lista de quienes no podían actuar. Para nosotros fue quitar todas las prohibiciones desde el primer día y que se pudiera expresar libremente la población. Una libertad que todos debiéramos seguir defendiendo día a día durante todas nuestras vidas. Desde estas imágenes de la década del 30 hasta hoy, han pasado 56 años de historia argentina. Más de medio siglo en el cual fuimos testigos de ídolos que se derrumbaban, de silencios y ocultamientos, de la llegada de falsos mesías.
de frustraciones de un pueblo que vivió esperanzado en lograr una mejor calidad de vida y que apostó siempre sudor y empeño para ganar un pedacito de felicidad en su tránsito por la vida. Pero esta historia, nuestra historia, a muchos les pareció la historia de otros, como si las luchas de nuestro pueblo fueran las luchas de otros pueblos, distantes, ajenos. ¿Será el de la indiferencia el camino que siempre transitemos los argentinos? 56 años apenas. Tiempo más que suficiente para creer que tocábamos el cielo con las manos, cuando en realidad estábamos aceitando las puertas del infierno, entronizando héroes que no supimos defender, dejando que otros usurparan el poder, y que en aras de grandilocuentes designios gobernaran a su antojo y al servicio de despóticas minorías. ¡Cuánta energía perdida! ¡Cuánta confianza desperdiciada! ¡Cuántas promesas y discursos demagógicos! Y mientras tanto, los argentinos nos íbamos empobreciendo material y también espiritualmente, en una geografía que podría lograr que sus habitantes disfrutaran de uno de los estándares de vida más altos del mundo. Pero no. En cambio, desde los años 30 hasta el presente, fuimos indiferentes testigos del crecimiento de la mortalidad infantil, la desocupación, la pérdida del valor del salario, el éxodo de las poblaciones del interior hacia la metrópoli, siempre centralista y devoradora. Y también del empobrecimiento de la enseñanza, del nacimiento de las primeras villas miserias y del proceso de pauperización de millones de personas. ...56 años de historia argentina y muy pocos días de democracia. Apenas instantes en los cuales no aprendimos que una tradición de gobiernos constitucionales exige que todos respetemos los designios de las urnas y las reglas de juego que precisamente señala la Constitución. Muchos dirigentes políticos, gremiales, intelectuales, sacerdotes y maestros, empresarios y profesionales, sucumbieron a la tentación de lo fácil, de lo espontáneo, creando, bajo el amparo de la indiferencia de muchos, un estilo argentino de ver las cosas, de hacer las cosas. Y así valoramos más las piruetas de un jugador de fútbol que el talento de un científico. Y no vimos, o no quisimos ver, que nuestros técnicos se iban, y que muchos jerarcas de la administración pública estaban creando un poder paralelo, por encima del poder político. La historia argentina parece ser la historia de los enfrentamientos fratricidas. Nos hemos dividido, atomizado en partidarios del peronismo y antiperonistas, en civiles y militares, en porteños y provincianos. Y esos enfrentamientos, en realidad, estaban postergando la necesidad de todo un pueblo de acompañar el desarrollo que otros pueblos, castigados por la guerra, se estaban proponiendo alcanzar. Y nos fuimos empobreciendo también, porque dejamos de ser protagonistas de nuestras cosas y aceptamos que nuestros gobernantes ocuparan sus cargos porque sí, cuando en realidad estaban allí por nuestro mandato y a nuestro servicio, como si el trono fuera un sitial excelso, inalcanzable para las mayorías. Los argentinos adquirimos maestría en el arte de la pérdida. Perdimos algo cada día: el ritmo del progreso, el sentido del bien común, la necesidad de crecer. Sucumbimos al despotismo y a la demagogia y perdimos cientos de oportunidades de ser uno de los países
más desarrollados de la Tierra. Esta ha sido apenas una aproximación a 56 años de historia, al dolor y a las alegrías de un pueblo. Intento de memorial de una patria que no pudo ser destruida a pesar de la aplicación de recetas improvisadas. Demasiado se ha dicho, escrito, discutido, publicado sobre nuestro ayer. Las pasiones populares, las visiones académicas y las interpretaciones intencionadas de la derecha y de la izquierda han alejado a muchos del estudio del pasado. Y no hay nada peor frente a esto que la indiferencia. Porque los indiferentes, se sabe, siempre toman distancias. La indiferencia embota la memoria. La ruptura del orden institucional fue hasta ahora una constante del devenir argentino. No hubo, precisamente por eso, continuidad en las políticas, coherencia en los planes. Los vaivenes de la conducción siempre han ido en contra de los intereses del pueblo. Nunca tampoco nos hemos preocupado demasiado por aprender las reglas de juego de la democracia. Y la ignorancia, junto con la indiferencia, abonan el surgimiento de las dictaduras. Y a medida que la historia se torna recopilación de sucesos recientes, los argentinos fuimos advirtiendo hasta qué punto los hechos se repetían como un calco. Los mismos discursos, las mismas proclamas, las mismas promesas trataban de convocar las mismas adhesiones de quienes veían a la política y a la participación como una actividad excepcional en sus vidas. Sin darse cuenta que esa falta de protagonismo alentaba burocracias sindicales, anquilosamiento del aparato del Estado, despliegue de fracciones interesadas en romper el orden institucional. La caída de Hipólito Yrigoyen en 1930, el derrocamiento de Perón en 1955, los golpes contra Frondizi e Ilia en los años 60 y el gobierno del proceso de reorganización nacional han sido hitos de un mismo cauce que provocó atraso y quietismo. Pero nuestro patriotismo no ha sabido expresarse como espíritu comunitario, con preocupación por la estabilidad constitucional o mediante la militancia política, el acercarse al comité, a la unidad básica, al centro político del barrio. Como si el de los argentinos fuera un patriotismo meramente simbólico que pone el acento en los emblemas de la nacionalidad. Quizás por ello muchas veces se ha esgrimido la defensa de los símbolos para tomar el poder. Los argentinos, nos guste o no, confundimos la gloria con grandeza. Muchas veces, el requerimiento de nuestra clase media ha sido proseguir con su principal aspiración de adquirir bienes materiales. El autoritarismo que desplazó toda forma de discusión de las cuestiones nacionales pudo llegar al poder gracias a la complicidad de muchos sectores y a la indiferencia y miopía social de quienes creyeron que un solo sector, los militares, podrían salvar al conjunto. Solamente una sociedad cuyas raíces permanecen superficiales puede aceptar esto. Una sociedad urbana con una identidad política limitada y mezquina. No hace falta irse muy atrás en la historia de nuestro pueblo para verificar qué grave ha sido ese descuido. Y el temor a avivar los fantasmas del pasado se envolvió con la llegada del horror. El terrorismo de derecha y el de ultraizquierda provocó una ola de asesinatos, secuestros extorsivos, amenazas que desde el Estado fue respondido con otro terrorismo tan cuestionable como aquel. Todo cuanto se opusiera a la locura de aquellos días era apátrida, materialista y ateo. Mientras tanto, otro concepto de patria, la patria financiera, iba provocando una amenaza gravísima al futuro de los argentinos. La deuda externa. Y llegamos a nuestros días, en los cuales pudimos comprobar que hubo en esta tierra de leche y miel centros clandestinos de detención, que se aplicaron tormentos, que se produjeron enriquecimientos ilícitos,
Y los secuestros fueron acompañados por hechos tales como la represión pedagógica, la hiperinflación, la censura, la desnacionalización de fábricas y otras hecatombes. Ante los ojos mismos de quienes alguna vez aceptaron que una minoría uniformada pudiera atribuirse la representación de todo un pueblo. Error histórico que llevará mucho tiempo subsanar. Pero hay historias que jamás volverán a repetirse, porque los argentinos aprendimos la durísima lección de que no hay nada peor que la ruptura de la democracia, y que todas las críticas, todo el disenso, todo el debate solamente es aceptable en democracia, que muchos errores cometidos y aquellos que sin duda se cometerán son rectificables en democracia. Y porque solo a través de la auténtica democracia podremos aprender a no ser un país jardín de infantes. Entonces, quizás, de la memoria siempre viva de las pesadillas lacerantes, transitemos hacia un país de argentinos que vean la vida de otro modo, más solidario, más sincero, más moderno. Muchas cosas nos han quitado a los argentinos en estos pasados años, pero no pudieron escamotearnos la canción. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
seré querido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.